Y quiero que busquemos Daniel capítulo 2, versículo 31 y versículo 34. Mi tema en esta mañana lleva por título El final de los reinos mundiales. Vamos a ver Daniel, el capítulo 2, 31 al 34. Dice la palabra: tú, oh rey, y aquí una grande imagen. ¿Ven? No estén pensando otra cosa. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Verdad? La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Levantólos el viento y nunca más se le halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Aquí la palabra monte en la tipología bíblica representa pueblo. Pueblo. Quiero hablar, también hacer un poquito alusión, porque no me voy a quedar allí, porque el mensaje dice que no podemos poner esto en las edades de la iglesia, porque esto no son las edades, ¿verdad? Gloria a Dios. Sobre la imagen que leímos, que hablan las dos Babilonias de Alexander Islo, que el profeta habló de esto, está en los mensajes. Él se refirió a este libro. Las dos Babilonias. Este es originalmente del libro al que él se refirió. Está en inglés y fue traducido al español, de donde salieron todas las mitologías, de donde salieron todas las enseñanzas protestantes, religiosas, trinitarias, politeístas, de aquí. Grecia, la madre de todos estos mitos, míticas, y Roma los agarró, pero los llevó a su gente, y cuando se vinieron los movimientos protestantes, después de la primera edad de la iglesia, ¿verdad? Vinieron los credos politeístas. Entonces, Dios quería hablar a sus hijos. Dios siempre ha venido cuidando de su iglesia, de su novia,
Y a través de los siglos, ¿verdad? Él ha venido cuidando porque Jesucristo es el mismo. Dios es el mismo. Dios es el mismo de hoy y por todos los siglos. No dice ellos son los mismos, como si fueran tres dioses o tres personas, o que a Dios lo hace una sociedad de tres, ¿verdad? Porque eso estaría controvertido eso. Entonces, del capítulo 1, sepa leer la escritura, del capítulo 1 del Apocalipsis, ¿verdad? Voy a referirme a esto. No necesito leerlo porque ustedes conocen la escritura. Del capítulo 1 al capítulo 3, ¿ven? Están las edades de la iglesia. Vamos a separar eso. Lo vamos a separar. Del capítulo 1 de Apocalipsis, al final del 3, tenemos las edades de la iglesia. Y la última es la Odisea, ¿verdad? La edad de la Odisea, como las demás edades, son las edades de los gentiles, llamado las edades gentílicas. ¿Ah? Amén. Las edades de los gentiles. Entonces, ahí termina con la Odisea. Ahora, comenzando desde el primer siglo, cuando Pablo vino y fue el primer mensajero, ¿verdad? Fue el primer mensajero de la edad. ¿Ve? Usted lo está mirando de aquí para acá. Entonces, Pablo siendo el primer mensajero, en el año 53 después de Cristo, la edad, el mensajero comienza porque es al final de la edad que el mensajero viene. Quiero aclarar eso. El mensajero no viene al principio de la edad, sino el mensajero viene al final de la edad. ¿Por qué viene al final de la edad? Porque él viene cuando está todo enredado. Y ustedes ya van a ver en la escritura, y esto no lo estoy inventando yo, esto lo dice la Biblia. Por eso necesitábamos un mensajero, porque todas las denominaciones estaban enredadas y están enredadas. Uno bautizando en el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando es en un nombre, otro bautizando en el nombre de dos, en el nombre de tres, para adelante y para atrás. Entonces Dios tenía que traer un mensajero para enderezar lo que estaba torcido, ¿verdad? Ahora, Dios no lo puede hacer de una manera como usted piensa, que iba a dejar una luz y que la luz iba a andar guiándolos a todos. Y no, Dios usa al hombre, porque Dios se esconde tras velos, tras máscaras. Y mientras usted no baje de allí, usted no va a poder ver la verdad. ¿Está claro? Del primer capítulo al 3, al final, terminan las edades. Y la edad de la Odisea, que quiere decir los derechos de los gentiles, ¿verdad? Ven ustedes cómo al final de los tiempos aprueban los llamados derechos humanos. Firmaron la Carta Magna en Río de Janeiro, en Punta del Este y en Ginebra, ¿verdad? Firmaron la Carta Magna. Y la Carta Magna era la libertad de los hombres, donde los derechos humanos envolvieron a las mujeres y a los hombres, donde enmarcaba en la Constitución Interamericana de los Derechos Humanos que todo ser humano en la tierra debería ser respetado. Bueno, eso no se ha cumplido, pero fue firmado. Todo derechos humanos.
los derechos de los gentiles en la Escritura. Entonces, cualquiera podía decir, bueno, voy a predicar y ¿verdad? Entonces, la iglesia, al final del 3, versículo 3, si usted quiere le da una leidita nomás para leerlo, al final del 3, que es el versículo 22, creo, amén. Pero al principio del 4, el rapto sucede. ¿Ah? En el versículo 1 del capítulo 4, si usted ve en todas las edades no hay una puerta abierta, pero al final, al leer el versículo 1 del capítulo 4, léalo. Entonces dice, Juan estará en la isla de Patmos en el año 96 en la Turquía occidental. Él dice, y vi una puerta abierta, ¿dónde? Oiga eso. Y vi una puerta abierta en el cielo. Y cielo es una dimensión de vida. Porque de allí para atrás, ¿verdad? De allí para atrás, no había una puerta abierta, todo estaba cerrado. Pero al final y al principio del 4, al final del capítulo 3 y al principio del 4, hay una puerta abierta en el cielo. Entonces, después de esto, versículo 1 del 4, dije que no iba a hablar mucho, pero tengo que hacerlo un poquito, porque no me quiero quedar allí. Después de estas cosas, después de las edades de la iglesia, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esto. Pero no está hablando de subir de esa manera, no está hablando de subir en la palabra. Está hablando de subir en el conocimiento espiritual de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. El profeta está hablando estas cosas en el párrafo 39 del mensaje de la semana 70 de Daniel. Te coge el mensaje del profeta y te ve. Entonces dice, la iglesia se va en el capítulo 3 de Apocalipsis, al principio del 4. La iglesia sube. Ya ella está en una posición. Cuando usted ve adopción, ya usted debe de saber qué va a hacer. Porque usted ya tiene que estar preparado. Ya usted está instruido para que en el momento que Yeshua aparezca, porque va a ser físicamente, porque muchos están enseñando que no, Él va a venir físicamente. ¿Cómo va a venir? A mí no me interesa, pero Él va a venir. Entonces, cuando Él aparezca, simplemente usted tendrá que hacerlo automáticamente como lo hicieron cuando las guerras turcas en 1917, cuando Allende vino y dijo, y dijo no, Dios le dijo no toques al pueblo, ¿verdad? Cuando él iba a entrar a Turquía, dijo, porque la palabra estaba diciendo, no hagas daño a hierba verde, ¿verdad? Entonces dice que no los hacían entrar al avión, no los hacían entrar, esos viejitos barbudos y no los hacían entrar, pero en eso dijo, no, es que ellos no oyen a nadie más que a sus profetas, y cuando vino un profeta de ellos y habló, y ¡pum!, dice el profeta, ¡pac!, entraron al avión y se fueron. Iban ellos, nunca habían entrado en un avión, entonces todos acuclillados allí, ¿verdad? Porque ellos no sabían eso, ellos estaban listos porque ellos habían oído a sus profetas.
Porque Amós 3:7 dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y es a los profetas. No es a las denominaciones, no es a las religiones, es a sus profetas. Entonces la iglesia se va en el capítulo 3 de Apocalipsis. Allí no había otra cosa más que lo del mensajero de la última edad. Está diciendo él. Amén. Luego vimos lo relativo a los judíos hasta su venida otra vez con la novia en el capítulo 19. Usted no vuelve a ver a los gentiles, no vuelve a ver a la novia. Desde el capítulo 3, al final del 13 y al principio del 4, usted no ve más a la novia, porque ella ha subido. Entonces viene la idea natural, pero somos la novia y porque estamos aquí, pero la gente no lo ve. La gente no nos ve. La gente no sabe. La gente cree que somos una denominación. Los mismos hermanos llamados en el mensaje dicen que somos una denominación. Ellos no nos ven. Estamos escondidos en Cristo por medio de la palabra. Ellos nos ven como una denominación, como una iglesia más, como un grupo más. Están despiertos. Y vienen y se van detrás cositas, ¿verdad? Se van detrás de las cositas y ahí se entretienen. Y ahí se entretienen. Pero nosotros estamos aquí en la palabra. Y estamos entrando en vida. Ustedes dicen, ¿por qué nosotros no necesitamos avivamientos y movimientos? Porque nosotros estamos en el Espíritu. Y eso es subir. Porque es una dimensión de vida y el Espíritu es vida. ¿No ven ustedes que cuando crió los cielos y la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía? Y en las traducciones más modernas, pero que antiguas, de las más modernas, dice aleteaba. Siempre van con la idea de que era algo, una paloma, porque la filosofía entró. Amén. Y la gente anda buscando libros, tratando de buscar la verdad. La verdad es esta, señores. Esta es la verdad. Por eso tenemos que escudriñar la verdad. Gloria a Dios que salimos de las denominaciones, religiones. Salimos de Babilonia. Salimos de Babilonia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice él, mirando la escritura, luego vimos lo relativo a los judíos hasta su venida otra vez con la novia en el capítulo 19. Del capítulo 6 hasta el 19, todo es referente a los judíos. Amén. Del capítulo 6 hasta el 19, todo es referente a los judíos, porque en el 4 la novia sube. ¿Está claro? Entonces, cuando estamos hablando del capítulo 6 hasta el 19, todo es referente a los judíos. Cuando hablamos de los 7 sellos, oiga eso, estoy haciendo el punto para que entienda y después puede oír en la cinta. Cuando hablamos de los sellos, de los 7 sellos, que esos son los 144,000, 12,000 de cada tribu, de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob o de Jacob, amén. No está hablando de todo el pueblo de Israel, está hablando de los 144,000. Como cuando estamos hablando de la novia, no está hablando de todas las denominaciones, aunque dentro de todas estas denominaciones hay elegidos. Hay personas que están allí, pero que un día van a ver la luz y van a salir.
Eso está correcto, no estamos diciendo, no estamos condenando de manera total, sino que Dios tiene a los suyos allí y ahí están entretenidos todavía hasta cuando ven la luz. Ellos van y salen, se levantan, son recogidos y no vuelven más al forro, porque eso es como el frijol, cuando seca y se lo sacan del forro, ya no vuelve más al forro hasta que es enterrado y nace de nuevo y trae el fruto. Eso es la novia, eso es el cristiano, es el Hijo de Dios. Es un tipo de eso. Porque ha nacido. Gloria a Dios. Cuando hablamos de los sellos, y esos 144,000, no tenían nada que ver con los gentiles. Ahí es donde quiero entrar. Estos 144,000 no tienen nada que ver con los gentiles porque son judíos. Pues ellos son judíos, ¿ve? Y que esos 144,000 no son el cuerpo místico de Cristo en la tierra hoy en día. No. Es la novia, es ese cuerpo místico y el Espíritu Santo, y somos bautizados en el Espíritu, en ese cuerpo místico de Cristo, somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? ¿Ven ustedes por qué Pablo llega y les dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dice, ni tan siquiera hemos oído esto. Ahí está en Hechos 19, ¿verdad? Ni tan siquiera hemos oído eso. Pero qué tan lejos estaban de donde cayó en el aposento alto, ¿verdad? En Israel, en Jerusalén, cayó en el aposento alto. Pero qué lejos estaban los seguidores de Juan, como a unos 30 kilómetros. No se habían dado cuenta, o más cerca, y no se habían dado cuenta de que había habido Espíritu Santo. Ni hemos oído hablar de eso, estaban diciendo. Era un grupo de bautistas. Y habiendo oído esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bien, sabemos que aquí en el libro de Daniel, del cual estamos leyendo, dice él, lo vamos a leer otra vez, porque es su palabra. El capítulo 9, el verso, vamos a leer desde el verso 19, amén, al 24. Entonces dice, oye Señor, está hablando Daniel, él está orando. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído. ¿Vea usted cómo oraban los hombres de Dios? Ellos eran así. Señor, y no pongas dilación por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y él siguió orando. Y aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ahora dice, aún estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, entonces dice, estaba hablando en oración y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio
volando con rapidez, con presteza, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Por qué lo toca a la hora del sacrificio de la tarde? Porque era en la tarde que se ofrecían los corderos. Entonces, ellos ofrecían la Pascua con un cordero y era en la tarde, cuando a la hora que el sol se va a poner. Indicando que la noche caía, pero ellos seguían en luz por medio del conocimiento y la revelación del Cordero de Dios, que apuntaba al verdadero Cordero que vendría después para ser sacrificado en la cruz y expiar el pecado de los pecadores. ¿Estamos bien, verdad? ¡Qué bonito! Gloria al nombre del Señor. Estoy alegre porque entramos rápido. Aún estaba hablando, pero vea usted. Y hízome entender el ángel. Vea usted, el ángel. Gloria a Dios. El ángel Gabriel, el mismo que anuncia a Miriam, a María, que tendría un hijo. Y hízome entender el ángel y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Pero dice, ahora he salido. En alguna Biblia dice, ahora he venido. Amén. Para hacerte entender la declaración. Lo va leyendo, ¿verdad? Así es como debemos de leer la Escritura. Al principio de tus ruegos o de la oración, salió la palabra, salió la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Qué bonito que Dios viene y le confirma. Eso es tremendo, que venga Dios y le confirme: tú eres un hombre bueno. Tú eres un... No. El hombre, los demás hombres le dicen a uno: ay, usted es aquí, usted vaya. Pero cuando Dios viene, ¿verdad? Entonces dice: entiende pues la palabra y entiende la visión. Tenía que entender la palabra. Te entiende la palabra que el ángel estaba diciendo y entiende la visión que acabas de tener. Dos cosas. Oiga usted, entiende la palabra que estaba oyendo del ángel y la visión. Ahora dice, entiende pues la palabra y entiende la visión. Dos cosas. ¿Quién fue el que dijo esto en el versículo 24? Pregunta, ¿quién fue el que dijo esto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación. Oiga, primero, divide el verso. Primero, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es lo que dice el verso 24. Ahora sigue diciendo el verso 24. Para acabar la prevaricación, quiere decir que por 70 años el pueblo de Israel estuvo en prevaricación y estuvo en pecado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Óigame, agarre esto. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Destruirles el templo por mano de un pecador que era Nabucodonosor. Lo sacó. Vengan, los voy a sacar dentro del pecado donde hay prevaricación y lo voy a guardar allá en Babilonia hasta que pasen 70 años. Y eso es lo que Dios va a hacer, sacar esta novia en el rapto al cielo glorioso para sacarlo, porque aquí va a haber tribulación. Porque aquí va a haber tribulación.
Y la manera de que ella no sufra es sacándola de aquí afuera. Ahora dice, 2. Primero, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Primero. 2. Para acabar la prevaricación y concluir el pecado. Ponerle fin al pecado. 3. Y expiar la iniquidad para traer la justicia de los siglos. Para expiar. Por eso tenía que venir Jesús como el sacrificio para expiar el pecado. ¿Verdad? Pero esta es una profecía. Es una profecía. 4. Y sellar la visión y la profecía. 5. Y para ungir al santo de los santos, el versículo 6. Sepa pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, desde la salida del mensaje, desde la salida de la palabra, que le fue dada la orden a Gabriel, desde ese momento, para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, está hablando de la profecía de la venida del Mesías, y está hablando cientos de años antes de la venida del Mesías, hasta el Mesías príncipe. ¿Verdad? Para ungir al santo de los santos. Los predicadores dicen, para ungir al santo de los santos, ungir al santo de los santos, que es Jesús. No es cierto. El profeta dijo, no, para ungir el santo de los santos lugares, donde el templo sería reconstruido, donde el templo después sería levantado y los muros serían restaurados. El santo de los santos es el santo lugar, el mismo lugar donde Abraham llevó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio, tipo del Mesías, y por eso Isaac carga la leña, porque ese es tipo de la cruz y tipo de humanidad. Por eso Isaac carga la leña para el holocausto. Y Abraham toma el cuchillo, tipo de la palabra, gloria a Dios, tipo de la palabra, porque Abraham era el padre. En la parte tipológica. Él toma el cuchillo. Y después que eso recibe Isaac, el cordero aparece. Porque Isaac solo era un tipo. Y también el cordero. Y al final aparece el cordero mostrando que el cordero aparecería al final de los tiempos, gloria a Dios, al principio de los gentiles. Así como las denominaciones son dejados, dice él, en sus denominaciones, credos y sus denominaciones formales y frías, y vuelve a los judíos, así ellos fueron dejados en sus dogmas y sus cosas en la antigua ley de Moisés. Ellos se quedaron con los ritos y las cosas, y él salvó a los gentiles, los llamados de su nombre. Y la palabra nombre significa autoridad. Por eso tiene que aplicar un nombre. ¿Ven? Voy a leer el 5 de nuevo. Para ungir al santo de los santos. El verso 26 del capítulo 9 de Daniel. Sepa pues si entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Edificar a Jerusalén porque Jerusalén había sido quemada por Nabucodonosor. 7 dice, hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas, y a las 69 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Sexto, sepa pues si entiende que de la salida de la palabra para restaurar y edificar la santa ciudad, ¿cuál es la santa ciudad? Pregunta. ¿Cuál es la santa ciudad? La santa ciudad no es Roma. ¿Ah? La santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén. No el pueblo, no la nación, sino Jerusalén. Jerusalén. Los muros son los que rodean a la ciudad santa. Ella está rodeada por los muros. Entonces, había que reedificar los muros y la ciudad, porque fue la ciudad de Jerusalén la que fue quemada. ¿Verdad? Estoy hablando del año 538 antes de Cristo. Fue en el año 538. Así es. Si usted va a la historia, usted ve el año 538, puede ser el año 536 por causa de los calendarios, pero en el año 538 Nabucodonosor entró y destruyó Jerusalén, se robó las columnas, se robó las copas, las quemó y derribó parte del muro. Ahora, Jerusalén es esa es mi santa ciudad. ¿Ve? Hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas y 62 semanas? Son 483 años. ¿Verdad? 483 años hablando del calendario, por ahí donde dije, pongan mucha atención porque aquí hay mucha numerología. 483 años son 7 semanas y 62 semanas. ¿Ven? Porque 62 semanas creo que son 430 años, más 49 años. Ajá. 483 años. Ok. Y dice, eso sería hasta el Mesías príncipe. Y se edifica la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Entonces, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. ¿A quién? ¿Quién es el Mesías? Cristo. O yo lo pongo aquí en negrita y chiquitito. Aquí. Y no por sí, sino el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá. Esa es Roma. Por está diciendo el príncipe que ha de venir. Futuro. Ese príncipe que había de venir es Roma. Y ese príncipe era un general al servicio del imperio romano. Porque el César nunca fue allí. Pero un príncipe que ha de venir, la cual es Roma, dice, destruirá a la ciudad y el santuario. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este príncipe hablando de la profecía que estaba diciendo Gabriel que sería en el futuro? Amén. Porque ya Nabucodonosor ya había destruido la ciudad y el muro. Pero está hablando de 2 cumplimientos de esta ciudad que sería destruida también cuando vendría el Mesías. Y ese príncipe vendría y haría lo mismo. Destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Amén. Gloria a Dios. Lo están mirando, ¿verdad? Ahí está lo que leímos. Ahí está la escritura. Ahora recuerde, eso es el fin de la guerra. Lo tenemos aquí en la pizarra, dice, le estaba enseñando en la pizarra.
Y ahora vamos a empezar otra cosa. Y en otra semana, ahora está hablando de la semana 70. Ajá. En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo está en el futuro. Porque está hablando de esa profecía. No está hablando ya de Nabucodonosor, sino está hablando de esta profecía futura. A la mitad de la semana, porque Jesús predicó 3 años y medio, y hasta el ministerio de Jesús, que Él toma su ministerio, son 3 años y medio de ministerio. Son 69 semanas y media. Porque a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio porque lo mataron y los judíos lo rechazaron. Hasta allí trató con Israel. ¿Vieron ustedes? Hasta allí trató con Israel porque Israel, los judíos, es el reloj de Dios. Y el hermano Isaac dijo de eso. Los judíos son el reloj de Dios y hasta allí trató con ellos. Cerró el telón. Ajá. Lo dejó a un lado y vino a tratar con los gentiles. Pero está para empezar. Y cuando él comienza a tratar con los judíos, deja a la novia. O deja a los gentiles. Mejor dicho, a los gentiles. Ahí me equivoqué. Deja a los gentiles. Y él ya no trata más. Recuerde, lo tenemos aquí en la pizarra y ahora vamos a empezar otra cosa. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, Cristo murió a la mitad de la semana. Y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolador. Y esto hasta una entera consumación. Eso es todo. Y derramarársela ya determinada sobre el pueblo asolado. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Cuando ve usted qué precisión, cuando Roma, pues estoy hablando 2 cosas, porque todavía está tratando con judíos, por eso estoy hablando esto. Cuando viene Roma y destruye el templo, el segundo templo, el primero lo destruye Nabucodonosor, el año 538, pero en el año 66 al 70, Roma destruye el segundo templo. Todavía está tratando Dios con los judíos. Ya él sacrificará el sacrificio y después viene y destruye el templo. Y cuando ya lo ha desolado y lo ha destruido y ya ha tomado poder sobre Jerusalén, entra el desolador. En el capítulo 25 del libro de Jeremías, en el versículo 12, gloria a Dios, 12, 13 y 14, vean ustedes el cumplimiento, y será, qué bonito, me están siguiendo, ¿verdad? Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, ven, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondrélas en desiertos para siempre. ¿Ven? Regresó a hablar de los 70 años. Amén. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella,
Gloria a Dios. Con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las gentes. ¿Oyeron? ¿Verdad? Porque se servirán también de ellos mucha gente y reyes grandes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano el vaso del vino de este furor y da a beber de él a todas las gentes, las cuales yo te envío. Amén. Y beberán y temblarán y enloquecerán delante del cuchillo que yo envío entre ellos. Y voy a leer el 17. Y tomé el vaso de la mano de Jehová y di de beber a todas las gentes. A las ciudades me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en soledad, en escarnio y en silbo y en maldición, como este día. Daniel capítulo 8, versículos 17 y 18. Vamos a ver. 17 y 18. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre. ¿Qué es el hijo del hombre? Un profeta. Entiende, hijo del hombre. Es un profeta, hijo de hombre. Porque al tiempo se cumplirá la visión. Le estaba hablando en profecía. Se cumplirá la visión. Estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó e hice un estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque al tiempo se cumplirá. Aquel carnero, 20, aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Ahora, ¿por qué está hablando del rey de Media y de Persia? De Persia, el rey Media es Irak y Persia es Irán. Ellos siempre han estado juntos. Por eso tenía dos cuernos el carnero. Tenía el cuerno de Media y el cuerno de Persia. Este carnero es el rey de Media y de Persia. Amén. ¿Por qué? Porque el rey de Media y de Persia, donde gobernaba Ciro y Darío, gloria a Dios, después de este imperio, por eso el fin de los imperios mundiales, porque después de este imperio, que era primero el reino de Nabucodonosor, de Babilonia, después fue subyugado por el reino de Medo-Persa. Del reino de Medo-Persa, el reino Medo-Persa lo subyugó y tomó poder sobre Babilonia. Amén. Y pasó a ser el reino de Medo-Persa. Y después que tomó el reino Medo-Persa, ya se estaba gestando el tercer reino, que era el reino de Grecia, con Alejandro el Grande, 330 antes de Cristo. Se estaría levantando este imperio terrible, con todos sus mitos, con todo. Trajo, Grecia exportó las diosas y dioses y mitologías, y se llenó de ellas y escribió la mitología griega. Donde sale la Ilíada de Homero y la Odisea. ¡Ja! Tremendo. Y ya estaba
y vi la primera bestia, espantosa y terrible, el reino de Babilonia. Y el segundo, la cabeza de oro era Babilonia. Los pechos de plata, el reino medo-persa. Amén. Sus caderas y sus piernas de metal. ¿Qué metal? Pero sus muslos, parte de hierro y parte de barro cocido, significando que el poder civil y el poder eclesiástico se iban a unir. Se iban a unir, mostrando el imperio romano que estaría parado sobre dos piernas. La iglesia oriental, la iglesia occidental. Una dirigida por el primo de Turquía, Estambul, y el otro dirigido por Roma, el Papa. Pero que sería, y la Biblia dice, y vino una gran piedra, y le pegó en las piernas, y la desmenuzó, y la tornó como la jera del verano, y se formó un gran monte, el cual es la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Y ahí estaba escampando sobre las dos piernas. Verdaderamente débil, porque no tiene nada propio. No tiene carácter propio. Se afirmó sobre una enseñanza que le dejó el tercer imperio, el imperio de Alejandro. Por eso Alejandro entra a Jerusalén, entra a Israel, destruye las ciudades, y se impera el griego, y el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, se escribe en griego. Primero de Reyes, capítulo 18, 36, para corroborar lo que leímos en Daniel 8, 17 y 18, y el versículo 36 dice: y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o sea de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo. Y respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. En el año 66 al 70, dice el mensajero, después de Cristo, Tito capturó a Jerusalén y quemó el templo. Y ellos construyeron la mezquita de Omar, la religión mahometana, en el terreno del templo, y todavía está allí hasta el día de hoy. Y permanece allí hasta que Dios regrese otra vez a los judíos.